Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los saltos intelectuales más grandes en la historia de la ciencia. Hablamos de las leyes de Kepler, que, bueno, transformaron por completo cómo entendíamos el cosmos. A ver, esta era la pregunta que tenía a todos los astrónomos de cabeza. Por siglos, la idea era que los cielos eran perfectos y, por supuesto, la forma perfecta era el círculo, ¿no? Pero había un problema. Las observaciones, los datos reales, simplemente no encajaban. Algo andaba muy pero muy mal con ese modelo. Y la respuesta a este misterio no la encontró una sola persona. No, nació de una colaboración. Una colaboración importantísima y a veces un poco complicada entre dos verdaderos gigantes de la astronomía. Y fíjense qué curioso, el tiempo que pasaron juntos fue poquísimo, apenas un año. Pero en ese poquito tiempo, algo empezó a crecer. Tycho Brahe murió de repente y todo su tesoro, y digo tesoro porque era una cantidad de datos increíble, quedó en manos de su asistente, un joven brillante llamado Johannes Kepler. Eran como el dúo dinámico de la ciencia, la pareja perfecta. Por un lado, Tycho, el mejor observador a simple vista de la historia, sin exagerar. Por décadas se dedicó a notar la posición de las estrellas, de los planetas, con una precisión que para la época era una locura. Él juntó todas las pistas. Y por otro lado estaba Kepler, un matemático fuera de serie al que le dieron la tarea de, encontrarle el sentido a esa montaña de números. Él fue el detective que resolvió el caso. Y después de años de cálculos que lo dejaron exhausto, peleando sobre todo con la órbita de Marte que no le cuadraba por ningún lado, Kepler por fin lo logró. Descifró el código, y no con una, sino con 3 leyes súper elegantes que explicaban el movimiento de los planetas a la perfección. Aquí viene la primera bomba. Afuera los círculos perfectos. Kepler demostró que los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses, o sea, como un círculo un poco aplastado. Y esto, créanme, fue romper con 2000 años de pensar que todo allá arriba era circular y perfecto. Un cambio radical. Ahora, lo interesante de una elipse es que tiene 2 puntos clave, 2 focos. Y aquí está el detalle. El Sol no está en el mero centro de la elipse. No, está en uno de esos focos. ¿Y qué significa eso? Pues que la distancia entre un planeta y el Sol no es siempre la misma. Va cambiando todo el tiempo a medida que el planeta se mueve. Y claro, esos puntos extremos tienen sus propios nombres. El punto más cercano al Sol se llama perihelio y el más lejano, afelio. Hay que quedarse con esos 2 nombres porque son clave para entender la segunda ley. Ok, la segunda ley. Esta puede sonar un poco técnica, medio abstracta, pero en el fondo habla de algo súper concreto, la velocidad del planeta. Lo que nos dice esta ley es que la velocidad no es siempre la misma. Cambia, pero no a lo loco. Cambia de una forma que se puede predecir. La forma más fácil de entenderlo es con una imagen. Imaginen que la órbita es como una pizza y cortamos 2 rebanadas. La ley dice que si el planeta tarda el mismo tiempo en recorrer cada rebanada, el área de las 2 rebanadas es igual. Pero fíjense, una rebanada, la que está cerca del Sol, es cortita y ancha. La otra, la que está lejos, es larga y delgada. Para que las áreas sean iguales, la única forma es que el planeta se mueva mucho más rápido cuando está cerca del Sol, en la rebanada ancha, y más lento cuando está lejos, en la rebanada larga. En pocas palabras, los planetas le meten velocidad cuando se acercan al Sol y frenan cuando se alejan. Entonces, ¿cuál es el punto de máxima velocidad? Exacto, en el perihelio, cuando está más cerquita del Sol. Es lógico, ¿no? La gravedad del Sol lo jala con más fuerza y le da como un empujón, un acelerón. Y con esto llegamos a la tercera ley. A esta a veces la llaman la ley de la armonía. Y qué bien le queda el nombre. Porque esta ley es la que conecta todo el sistema solar en una especie de armonía matemática. Relaciona 2 cosas: lo que tarda un planeta en darle la vuelta al Sol, o sea, su periodo, con qué tan lejos está en promedio del Sol. Y todo se resume en esta fórmula que parece simple, pero es súper poderosa. La clave es en usar las unidades correctas. Si medimos el periodo P en años de la Tierra y la distancia promedio A en unidades astronómicas, una unidad astronómica es básicamente la distancia de la Tierra al Sol, la fórmula funciona a la perfección
Es casi magia. Si conocemos una de las dos cosas, podemos calcular la otra, para cualquier planeta, cometa, lo que sea que le dé la vuelta a nuestro Sol. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo funciona esto en la vida real. Pongámoslo a prueba. A ver, imagínense esto. Un equipo de astrónomos descubre un nuevo planeta enano por allá lejos. Lo siguen, lo observan y calculan que tarda 155 años en darle una sola vuelta al Sol. 155 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tan lejos está? No tenemos una cinta métrica cósmica, pero tenemos la tercera ley de Kepler. ¿Qué hacemos? Tomamos el periodo, 155 años, lo elevamos al cuadrado y a ese resultado le sacamos la raíz cúbica. ¡Y listo! El resultado es más o menos 29 unidades astronómicas. O sea, está 29 veces más lejos del Sol que la Tierra. Así de fácil. Sin medir nada directamente, solo con matemáticas, podemos saber su distancia gracias a una ley que se escribió hace 400 años. La verdad, es increíble. El impacto de estas 3 leyes fue, y de verdad que no exagero, fue una revolución total. Cambiaron las reglas del juego, dieron inicio a una era completamente nueva para la física y la astronomía. Pensemos en todo lo que logró Kepler. No solo resolvió el misterio de por qué las órbitas no eran circulares, no, le dio a la humanidad el primer mapa matemático del sistema solar que de verdad funcionaba. Por primera vez en la historia, podíamos predecir dónde iba a estar un planeta en el futuro, y con una precisión asombrosa. Pero su legado va incluso más allá de eso. Y este es quizás el punto más importante de todos. Las leyes de Kepler son descriptivas. Nos dicen el cómo se mueven los planetas. Pero no nos dicen el por qué se mueven así. Esa pregunta quedó en el aire. Y fue Isaac Newton, varias décadas después, el que tomó el trabajo de Kepler como base para darnos la respuesta, con su ley de la gravitación universal. Newton nos dio el porqué físico detrás de estas reglas cósmicas. Lo que hizo Kepler fue transformar el universo. Pasó de ser un misterio casi divino a ser un sistema que podíamos entender, que podíamos predecir, un sistema que sigue reglas matemáticas. Es un recordatorio increíble de que el universo tiene un orden y que si observamos bien y pensamos, podemos descubrir esas reglas. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si Kepler nos dio las reglas de nuestro sistema solar, ¿qué otras reglas cósmicas, qué otros grandes secretos están todavía por ahí, esperando a que alguien los descubra?